Damián Rodríguez Ponte, él es psicólogo especializado en ludopatía y está en línea. Hola Damián, buenas tardes, ¿cómo estás? Sol y José te saludan por aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias Damián por este ratito con la radio y también por esperarnos. Estábamos, nada, viste, entre Messi y Maradona como que se nos fue de las manos la cosa. Eh, Damián, entiendo que, bueno, vos sos un psicólogo especializado en ludopatía y entiendo que cuando te empezaste a especializar en ludopatía era muy distinto, ¿no? El terreno, el Sí, territorio, el ambiente en el que nos podíamos mover en cuanto a la ludopatía. sí, tal cual. A ver, yo empecé hará unos 10 años más o menos a estudiar y a trabajar en relación al tema de la ludopatía Claro, y hace 10 años, un poquito más, te diría, 2014-2015, estaríamos hablando de lo que era la cuestión presencial, ¿sí? Vamos a decir, lo online todavía no existía, pero digamos, más en las sombras. Ni hablar, podemos decir, hubo un punto de quiebre a partir de la pandemia y del último mundial, donde podemos decir las apuestas digitales se masificaron y un poco como decían ustedes, para todos y al alcance de la mano y un para todos literal, porque no es solo para mayores, sino para menores también. sí, sí, Así seguro. que el panorama en unos pocos años ha cambiado radicalmente. Ujú. Entiendo también que para este tipo de adicciones, esa facilidad de acceso agrava las cosas, ¿no? Empeora todo, porque no es lo mismo si yo tengo que ir hasta un casino, si tengo que ir hasta un bingo o hasta la casa de apuestas, que si estoy tirado en la cama, en el televisor miro, ¿no?, el fútbol y con la otra mano apuesto, ¿no? Ahí hay como un acceso que agiliza todo, ¿no? Totalmente, totalmente, porque lo que se van perdiendo son los obstáculos, las cuestiones que de manera más o menos concreta podían llegar a ponerle cierto freno al impulso, ¿sí? Un Claro. poco esto que decías vos, ¿no? Bueno, quizás antes el jugador tenía el impulso de apostar, pero tenía que moverse de su casa, ir hasta el casino, respetar un horario de ingreso, de salida, tener que ser mayor de edad, ¿sí? Vamos a decir, una serie de obstáculos y barreras que, por supuesto, nunca suficientes, pero que para alguno podían llegar a frenar un poco, ¿sí? Acá eso ya no existe, porque lo tenemos en el bolsillo, lo tenemos 24 horas, está al alcance de la mano. Ni siquiera, podemos decir, ni siquiera el dinero es el límite, porque así como tenemos la aplicación que nos da acceso al sitio de apuestas, tenemos la aplicación que nos da acceso a algún préstamo. Claro. Todo a 30 segundos de distancia, podríamos Claro. decir. Buenas tardes, Damián. ¿Cómo estás? Te saluda Sol. Em, ¿Cómo estás? en estos cambios que estamos mencionando acerca de la modalidad del juego y de los accesos, ¿se modificó en algo también a los efectos emocionales que genera la ludopatía? A ver, me parece interesante esto de hablar del cambio de juego y el cambio de forma, ¿no? Porque, a ver, en una época, es más, cuando surge el juego online, la primera ola del juego online tenía que ver con el póker. No sé si se acuerdan, Sí, ¿sí? sí. Mucha Claro. publicidad, sí, de muchos sitios, se puso muy de moda. Tuvimos una oleada, una camada de jóvenes que como que empezaron con ese sueño de ser jugador de póker profesional. Y eso tenía una particularidad, podríamos decir que el póker lleva su tiempo, ¿sí? Tiene un tiempo. Hoy estamos en una lógica donde esto cambió, donde hoy lo que predomina no es el póker, sino la apuesta deportiva, ¿sí? Y fíjense que el tiempo es completamente distinto, porque hay una lógica de lo inmediato, de lo instantáneo y además de lo continuo, ¿sí? Porque vamos a decir, ni siquiera hablamos ya de apostar resultados, ¿sí? Podemos hablar de apostar a la amarilla, al primer córner, o sea, ni siquiera tengo que esperar a que termine el partido, Qué ¿sí? locura. Pero si eso no me alcanzara, puedo hacer apuestas en simultáneo sobre un montón de cuestiones en el mismo partido o en distintos partidos en simultáneo. Entonces, si quieren hacer un poco la imagen, podría ser como estar jugando 15 partidas de póker en simultáneo. ¿Sí? No sé si Totalmente. se Sí. entiende. Sí, sí, sí. Recuerdo alguna vez escucharlo al periodista Cayetano, ¿viste?
que él fue ludópata y Sí. de jugar. Y dice, yo entraba a casas de amigos o a lugares donde se estaba viendo un partido de fútbol o algo, y yo ya me daba cuenta quién estaba mirando el partido porque le interesaba el fútbol y quién estaba mirando porque había apostado unos mangos a no sé dónde, ¿no? Y cómo es esa relación con el Total, teléfono sí. distinta a alguien que lo está usando para comunicarse con amigos o familia, ¿no? Sí, y en esto que vos te referís, Damián, de cómo de pronto parece que estuvieras apostando en 15 mesas a la vez, se genera aún más ansiedad, se genera aún más soledad en esto de poder estar en tu casa encerrado y no tener que salir a apostar a algún lado. O sea, ¿qué modificaciones hubo en lo que sufre una persona que sufre ludopatía a nivel emocional? Bien. A ver, en eso me parece que tenemos que encasillarla en la lógica de los consumos problemáticos, ¿no? Y los consumos problemáticos que podemos llamarlas las adicciones, que tendrán sus particularidades, ¿no? Pero hay puntos que tienen en común. Y uno tiene que ver con esto que vos marcás, ¿sí? Y que tiene que ver con la ansiedad, pero que tiene que ver mucho con esto del encierro, ¿sí? El sujeto adicto tomado por una compulsión es un sujeto que termina aislado, ¿sí? No solo de los otros, sino de la vida en general, de las otras cuestiones que en algún momento fueron de interés, que le daban un poco de color o de gusto a la vida, ¿sí? El adicto está, esto que marcaban ustedes de la reunión, ¿no? El que está tomado por la apuesta está en el partido, no está, no está con los amigos, no está en el asado, el cuerpo, digamos, lo tiene el otro lado, ¿sí? Entonces, efectivamente, uno de los efectos más notorios tiene que ver con el aislamiento y también diría con la apatía, ¿sí? Con esto de que el resto de la vida pierde color. Exacto. Damián, ¿cómo se hace con una persona que ya se la puede considerar ludópata para que empiece a dejar este consumo problemático que tiene de apuestas, teniendo en cuenta que el celular es parte de nuestra vida, que está siempre alrededor nuestro, porque si yo no sé, quiero dejar el cigarrillo, capaz que empiezo por dejar de comprar cigarrillos y no tenerlo, y bueno, puedo seguir teniendo una vida totalmente funcional sin el atado de puchos en el bolsillo. Ahora, el celular está siempre la tentación, ¿no? De bajarte la aplicación o con la computadora. No sé, sería fácil encontrarle la vuelta para acceder a un dispositivo digital y jugar unos mangos. ¿Cómo es ese trabajo de desapego? Totalmente. A ver, vos te preguntabas cómo hacer para empezar para que empiece a dejar, Y ¿no? Y me sí, algo parece que así. ese, que pareciera como un primer paso, en realidad diría es como un décimo, porque Mm. primero esa persona, hay que ver si esa persona tiene, digamos, alguna percepción de lo que le está pasando, ¿sí? Si reconoce algo de lo que le pasa, si se puede involucrar con eso, si se puede implicar. Y si se puede implicar a un modo, vamos a decir, que le implique tanto sufrimiento como para poder hacerse al menos la pregunta de, ¿quiero hacer algo con esto? Porque, vamos a ponerlo de este modo, pero al adicto a la apuesta se le juega una satisfacción, hay una satisfacción que encuentra ahí, ¿sí? Entonces, tiene que haber un sufrimiento también que de alguna manera le haga preguntarse si está dispuesto a dejar de lado esa satisfacción, de la cual lo más probable es que tampoco sepa muy bien de qué se trata, ¿sí? Claro, claro. Entonces, es un camino muy, muy complejo, y sí lo que te puedo decir es que nadie lo puede iniciar por ese otro, ¿sí? Mm. El de afuera no puede acompañar, ¿sí? Puede acompañar, por supuesto, puede intentar problematizar, puede decir, che, esto, ¿qué te parece? ¿No? Puede intentar poner algún límite, pero la última palabra, podemos decir, esa la tiene que tomar el sujeto, ¿no? Tiene que decir, bueno, yo de esto algo tengo algo puedo decir o empezar a decir. Sí, Cono- En un buen caso con un analista, quizás. claro. También conozco chicos de 20, 22, 25 años, también a destacar que en su mayoría varones, que Ujú. a los cuales les genera mucha ansiedad cuando ya están varias horas fuera de su casa, porque por ejemplo juegan un deporte en un club, por volver a sus hogares a conectarse en red, a jugar a juegos que no generan apuestas, como el LOL, por ejemplo, pero que de pronto les genera una ansiedad muy grande y hasta ya no disfrutan de vincularse con sus amigos en persona porque prefieren estar de última conectados a través de los auriculares y el micrófono de la compu, hablando por ahí mientras juegan. ¿Qué relación hay entre ese tipo de juegos que evidentemente generan una adicción con la posibilidad de que ese chico termine en algún momento jugando a apostar? Bien.
A ver, es complejo porque podemos encontrar algunos puntos en común y después diferencias, ¿no? Entre una práctica y otra. Después también decir que los modos de lazo han cambiado, ¿sí? Los modos de lazo de la actualidad tienen que ver con lo virtual, ¿sí? El adolescente y la virtualidad están bastante entrelazados, ¿sí? Claro. Entonces, no podemos como de afuera diagnosticar o catalogar de problemático, o mucho menos de patológico, ¿no? Una práctica simplemente por verla, ¿no? En todo caso habrá que ver qué es lo que cada sujeto puede decir de eso. Ahora, sí podemos decir que el lazo hoy por hoy se da más fácilmente desde lo virtual y que a veces lo virtual, así como es un puente para hacer lazo, a veces vamos a decir, es el obstáculo, ¿sí? A veces lo digital es lo que me permite encontrarme con el otro, ¿sí? Puede ser un facilitador, pero a veces es todo lo opuesto. Eso habrá que ver adolescente por adolescente. Sí marcabas algo, que es la predominancia en los varones. Y esto, si hablamos de apuestas estrictamente, tenemos que decir que está bastante, por decirlo de alguna manera, masculinizado, ¿sí? Claro. El público consumidor de apuestas. Les diría que en un 80, quizás un poquito más, ¿sí? Un 80%. Y hablaban de chicos de 20 a 20, de 20 a 25, me parece. Sí. En las apuestas hay un dato bastante interesante, que es, hace unos años, la edad promedio de inicio en las apuestas rondaba los 20, 22, 20, 25. Hoy estamos en 15 a 18. Qué ¿Sí? locura. Ha cambiado en los últimos años, con lo cual fíjense que el piso, ¿sí? Ya son menores. ¿Y a qué podría deberse esta masculinización de la ludopatía? A ver, esto es complejo, pero por decir algo, podríamos pensar que en principio, al menos quizás pensándolo más localmente, ¿sí? Porque yo no sé cómo es en otros países. Pero a ver, nosotros vivimos en un país, en principio, futbolero, ¿sí? En un país donde está un poco como un saber social, ¿no? Como algo que circula, que todos sabemos, ¿no? Un poco de fútbol, sabemos un poco de todo, aparentemente. Pero las apuestas deportivas entran por ese lado, ¿no? En realidad el discurso es que no se trata de hacer, sino que tiene algo de saber, ¿sí? Entonces, que a Claro. un pibe le digan, mira, vos con esto, vos que sabés de fútbol, Mm. que si te estudias la fecha, porque hemos escuchado pibes que nos dicen, no dormí en toda la noche estudiando la fecha del próximo fin de semana para hacer apuestas, entonces entramos en una lógica complicada, porque es, si yo sé, entonces puedo ganar con esto, ¿sí? Claro, claro. Sí, ligás la adicción con el conocimiento, ¿no? Es verdad eso que decís. Exacto. Queda enmascarado el factor azar. Sí. Pensaba, Damián, en los clubes los tienen de sponsor a los casinos online o estas casas de apuesta. Los ídolos de la selección te dicen que juegues. En, lo- en los entretiempos de los partidos te lo pasan 200 veces. ¿No es de alguna manera una batalla perdida esto? A ver, bueno, perdida supongo que sería si desistimos, ¿no? En Bien. todo caso es una lucha que, como decís, es desigual, Ahí está. completamente desigual, Sí. ¿sí? Que bueno, que podemos decir, estamos en un pequeño bote contra la tormenta, ¿no? Pero, a ver, eso no quita bueno, que uno haga sus intentos, ¿no? Mm. De trabajar, de poder pensar, de poder al menos problematizar la cuestión, ¿no? Digo, más que intentar ponerse en un lugar moral, ¿no? O intentar juzgar, sino al menos de problematizar lo que está pasando. Respecto de la publicidad, hay un bombardeo publicitario constante. De hecho, nos tomamos el trabajo del municipio de contar en el primer partido, ¿sí? Cuántas publicidades había, cuánto tiempo del publicitario en entretiempo y el cooling break había destinado a casas de apuestas. Del entretiempo fueron 2 minutos enteros, ¿sí? Y de cada pausa de hidratación, de los 3 minutos, uno entero en cada corte, ¿sí? O sea, un tercio del tiempo en cada cooling break y 2 minutos del entretiempo. Ya no recuerdo cuántas, pero al menos 5 casas de apuestas distintas. Claro. Sí, bueno, Es bastante, ¿no? Bueno, pero pensemos en la Fórmula 1, antes estaba súper auspiciada por tabacaleras y hoy no, ¿no? Ujú, ¿Qué sé ujú, yo? sí, sí. Bueno, ningún deporte, ¿no?
A ver, por eso, y a ver, a esos cambios también se llega Claro. por estas luchas, Sí, sí, por sí, estos sí. intentos, ¿no? A ver, de que no todos estemos, ¿no? Como, bueno, levantando la vara, porque, ¿qué nos encontramos, no? Nosotros hablamos diariamente con los adolescentes, ¿y qué nos dicen? Y nos dicen, pero pasa que sabemos que es una adicción posible, entre otras, pero esta es legal, socialmente aceptada, Claro. te incentivan a hacerlo, ¿sí? Sí, Tenemos todas las facilidades, ¿sí? sí. Entonces, es fuerte escuchar, escuchar esos discursos, ¿sí? Nosotros del año 2024 estamos tomando datos, recabando datos en distintos secundarios, universidades, y el dato que teníamos, o el dato que tenemos actualmente, es que 3 de cada 10 adolescentes reconocen que apuestan, pero eso es en el dato frío, ¿sí? El dato que nos dan en la encuesta. Ahora, hablando mano a mano, justo hoy pasamos por una escuela, 3 grupos distintos, nos dijeron, "Uy, ¿cuántos creen que sí apuestan más allá de los que reconocen? 3 grupos por separado, ¿eh? No se hablaron entre sí. 7, 8, 8, nos dijeron, ¿sí? Qué O sea que bárbaro. 8 de cada 10 adolescentes para ellos están apostando. ¿Qué edad, Damián, decías? ¿13, 14? Era el chico de 15, 15. 14, 15. 14, 15. 14, Bueno. Bueno, a sí. estar atentos, ¿no? Con eso, porque si es como el uso del vape, ya lo hemos hablado, ¿no? Como Ujú. un neumonólogo nos decía justamente eso, que cómo cuesta en la consulta que el chico reconozca que está teniendo que ese problema pulmonar, esa irritación, esa tos crónica, lo está teniendo por vapear, ¿no? Porque es algo que lo esconden y, bueno, pero es lo que decías vos, ¿no? En confianza son muchos más de los que realmente lo reconocen. Eso, sí, 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 y un poco como esto que marcás, de esto también los signos son bastante silenciosos y bastante Claro, ahí invisibles. está. En el corto plazo, Sí. a diferencia, podríamos pensar de otros consumos que quizás son Claro. más visibles, aquí para cuando los efectos ya están a la vista, en Mm. general ya pasó un largo tiempo y el pibe está ya muy mal enganchado. Bueno, Damián, te queremos agradecer por esta comunicación con Radio Urbana. La verdad que es súper interesante poder hablar con vos. Creo que de esta entrevista se desprenden 4 o 5 datos concretos para que encienden alarmas y para estar atentos. Si tantos chicos en diferentes grupos dicen que están apostando, puede que nuestros hijos lo estén haciendo, nuestro sobrino, ¿no? Digo, es algo que está entre nosotros, hay que charlarlo, ¿no? Hay que charlarlo, sin duda. Tiene que sumarse a la charla diaria en las casas. Eso, sí, nosotros, vos decías, bueno, esto se está hablando, se está hablando, se está hablando. Sí, se está hablando en muchos lugares, pero donde nosotros escuchamos que menos se habla es en las casas, Mirá, ¿sí? Y me bueno, parece que es un dato a tomar y con sin el cual duda. hacer algo, ¿sí? Sí. Hablar, insisto, no se Mm. trata de etiquetar, sino de hablar y en todo caso cada adolescente ver qué puede decir de eso que está haciendo.